Hola, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con este podcast. Ahora estamos en Corporación Maresa y tenemos un invitado muy especial, Roberto Ramírez, subgerente del área de inteligencia de negocio. Gracias, Jair. Muy honrado de estar aquí contigo. Gracias por tu tiempo, tu disponibilidad, tu apertura. Este objetivo fundamental de este podcast es transmitir y compartir conocimiento, casos de éxito, que con la Corporación Maresa tenemos varios casos de éxito, así que te agradezco por eso, por el tiempo y por todo lo que estamos. Antes de entrar en contexto de lo que venimos a hablar ahora, que es experiencia de cliente, voz de cliente, nuestros casos de éxito que tenemos en conjunto como aliados estratégicos, quisiera un poco que nos cuentes primero quién es Corporación Maresa, para que todos conozcamos qué es Corporación Maresa. Bueno, Corporación Maresa es una empresa que compite en la industria automotriz ecuatoriana. Nuestro origen es en el negocio del ensamblaje de vehículos. Históricamente veníamos ensamblando la marca Mazda con un producto estrella que tuvimos durante muchos años. Lamentablemente los cambios que se van dando en el mundo hicieron que dejemos de ensamblar y ahora somos representantes de algunas marcas a nivel nacional. Mazda, todo lo que tiene que ver con el grupo Stellantis, que es Fiat, Jeep, Dodge, Ram. Tenemos las marcas de origen chino Chery y Dongfeng, con las que todas en su conjunto en este momento representan un 10% del market share ecuatoriano, ¿no? Hablando ya de tu rol en la organización, cuéntanos un poco qué haces hoy en día. Vas mucho tiempo, bueno, más de 10 años si más no me equivoco, en la organización. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en la organización, cuál es tu rol actualmente. Bueno, yo trabajo en la organización ya más de 15 años exactamente. Comencé trabajando en el área de investigación de mercados. El área evolucionó a lo largo del tiempo. Te diría que ahora está muy concentrado en todo lo que tiene que ver con la inteligencia de datos y la inteligencia del negocio. La organización también ha permitido que este desarrollo haya sido en paralelo. No es que solamente la empresa ha crecido en cuanto a esta infraestructura de información. Yo también lo hemos hecho juntos y ha sido un camino muy largo, sí, muy lindo y de muchísimas buenas experiencias, retos. En realidad soy muy, muy afortunado de estar acá. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esa mejora de experiencia de cliente hoy en día? ¿Qué está haciendo la organización en cuanto a experiencia de cliente? De manera general, ¿cómo ves que ha cambiado? Tú que llevas 15 años ya en la organización, esa orientación de enfocarte en procesos dentro de la organización, ahora enfocarte en cliente. ¿Cómo lo ves hoy en día en cuanto a experiencia de cliente de Corporación Maresa? O sea, ha sido un camino muy largo y yo vengo trabajando en temas de voz del cliente desde que inicié acá. Regreso a ver el pasado y te da a veces chiste de cómo lo hacíamos en un principio y cómo ha ido evolucionando en el tiempo la técnica en cuanto a la medición. Y claro, o sea, es un cambio de mindset, ¿no? O sea, y cuéntanos un poco, ya que topas ese tema, cuéntanos un poco cómo era antes. ¿Cómo empezaste a medir la voz del cliente? Era un proceso súper manual. Contratábamos proveedores externos que se encargaban de hacer la encuesta vía telefónica. Nos entregaban la base al fin de mes para tener una idea de cómo eran los indicadores. Claro. Y en medio de este camino un día dijimos, ya tenemos un poco de tecnología como para poderlo ver el indicador diariamente. Les pedí a mis proveedores que no tenían idea de por dónde comenzar para entregarme un indicador diario. Y comenzamos el periplo, ¿no? Sí. O sea, no es suficiente tener la información. Necesitas tener un equipo que lo gestione. Necesitas tener equipo y personas de las que les duela el indicador y que lo gerencien. Ahora, hablando de esa primera parte que es tomar el dato, tener el dato, ¿cuáles crees que serían esas mejores prácticas que deberían utilizar las organizaciones? Tanto en emprendimientos, porque yo estoy muy consciente de que un emprendimiento también debería escuchar a su cliente, un restaurante, alguien que esté ejecutando, no sé, una venta de víveres, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo tú ves que se debería comenzar a escuchar para obtener ese dato? Todas las tecnologías que existen ahora para recopilar el dato de la voz del cliente son buenas. Comienzas con todo lo que se puede hacer a través del teléfono celular.
pasando por el computador y finalmente por la línea telefónica, todas funcionan. Lo importante es cómo procesas la data, claro, y cómo la gestionas. Y de acuerdo contigo, no importa el tamaño del negocio. Todos los negocios deberían escuchar a sus clientes. Creo que uno de los casos de éxito y el cambio drástico que hemos hecho del modelo anterior al actual es esa mezcla, ¿no?, de canales digitales, telefónicos. Creo que eso está aportando en la mayor efectividad de esas respuestas. Definitivamente, o sea, el poder tener la opción de escoger el canal es algo que al cliente le viene bien. Me imagino que habrá alguien que nos dirá, oye, pero es muy invasivo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es invasivo o no? No lo veo muy invasivo porque siempre el responder a una encuesta queda a discreción del informante. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, no lo veo como invasivo. ¿Cuáles son esos retos que tú sientes que nos topamos del momento de implementar este programa ya, de esa diferencia de cambiar de algo tradicional a un tema en tiempo real? ¿Cuál crees que es el principal reto en ese sentido? En nuestro caso, la transaccionalidad no es como la de una tienda. Sí, claro. Sí, vienes de acá cada 5 años para comprarte un vehículo o vienes de acá cada 6 meses a hacer el mantenimiento. Eso lo hace más relevante porque cada vez que vienes el servicio debería ser memorable. Por supuesto. La integración con el dato, con tomar la información en tiempo real, creo que ahí estuvo un reto importante en esa implementación. No sé si concuerdas conmigo que cuando teníamos que ya integrarnos, cuando ya tratar de hacer esa medición en tiempo real, creo que ese fue uno de los principales retos que tuvimos. Pero hay otro que fue la contactabilidad. Porque claro, no normalmente pasas de una contactabilidad hoy en superior al 80%, pero inicialmente estábamos en un 30, 40%. ¿Cuáles crees que fueron esas buenas prácticas que se desarrolló internamente para mejorar esa contactabilidad? Es cierto, cuando comenzamos teníamos una contactabilidad del 40-50% en el mejor de los casos y una efectividad del 20-25%. Correcto. Hoy por hoy tenemos una contactabilidad del 98%, mucho de esto patrocinado por nuestro Data Warehouse, que tiene un sistema de inteligencia de datos y manejamos el golden record de nuestro cliente y que te lo devolvemos a ti con calidad de datos. Creo que es un reto importante, como tú dices, no solo del tema tecnológico, pero también creo que es un atributo importante de las personas que están en el front. No sé si concuerdas conmigo. Definitivamente. No solamente, yo creo que ese es el mayor reto. No solamente hacer que la gente tenga conciencia sobre el manejo del dato. Creo que hay que ir más allá. Creo que hay que generar cultura. Porque las personas estamos de paso. Para las personas y para el dato. Las personas estamos de paso. El día de hoy está una persona en una de nuestras cajas y el día de mañana viene otra. Y si no tiene esa cultura, se pierde la lógica de manejo del dato y eso es sumamente nocivo para la organización. ¿Cómo ves ese reto y qué recomendaciones darías, hablando de este caso de éxito, qué recomendaciones darías a las empresas que recién inician? ¿Cómo pueden llegar a tener esas contactabilidades y no cometer errores para estar en unas contactabilidades del 40%? Lo primero y más importante es el apoyo del equipo, ¿no? Esta generación de cultura de manejo del dato. Nosotros nos hemos apoyado en técnicas de gobierno de datos, por supuesto. Excelente. Y creo que esto ayuda, pero toda la técnica no funciona si no hay actitud. Entonces, es fundamental que el equipo tenga esa actitud hacia el manejo de los datos. Y Robert, yo quisiera que nos cuentes un poco de tu proyecto. No me acuerdo si se llamaba Qué Buen Dato, si más no me equivoco, que era justamente la gobernanza de datos. Cuéntanos un poco de ese proyecto como mejores prácticas. ¿Cuál crees que fue ese hito? ¿Cuál fue el reto importante de ese proyecto? Porque al final está muy relacionado, como tú dices, a la contactabilidad, a la efectividad. Y mientras mayor efectividad, mejores respuestas y más respuestas de tus clientes. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, Qué Buen Dato es un proyecto que sigue en ejecución. Es la gobernanza de los datos. En este caso, me voy a centrar específicamente en la data del dominio del cliente, en donde se definieron cuáles son los datos que deben ser los datos claves del cliente y se construyó un repositorio de datos en donde existe un maestro de clientes y la definición de cliente es toda aquella persona que tiene una transacción con nosotros. Entonces, toda aquella persona que tiene estas condiciones cumplidas termina en nuestra base de datos de clientes y de ahí se distribuye ese dato único
validado y limpio para todas las plataformas que manejamos acá en la organización, incluida la tuya. Claro. Oye, y lo importante es el Data Warehouse. Para personas que tal vez no tienen conocimiento de qué significa un Data Warehouse, ¿cómo podrías explicarlo como para, no sé, si nos estás escuchando un estudiante? En términos súper fáciles te diría que es el consolidador de todas las bases de datos de la organización. Consolida cada una de las fuentes, ¿no? Fuentes de datos en un solo ambiente, los comunica, se interrelacionan, se limpian, se procesan y te permiten generar herramientas analíticas para poder entender el negocio de una forma transversal. Excelente, ¿no? Y saliendo un poco de tema de gobernanza de datos, hay un tema súper importante que fue, creo que el reto donde pusimos un tablero de contactabilidad. La verdad, para nosotros también fue algo nuevo, lo desarrollamos en conjunto, pero creo que ese tablero de contactabilidad, dar acceso a toda la organización, que puedan descargarse cuál es el dato válido, inválido, creo que eso también fue clave en la implementación, ¿no? Sí, me hiciste acuerdo que cuando comenzamos a trabajar en esto, ustedes no la veían. Sí. Para mí eso es fundamental porque es la evaluación del trabajo en realidad. Por supuesto. Entonces lo desarrollamos y esa es la herramienta, si quieres, que está sistematizada, está online, la puede ver cada una de las personas que tienen acceso al sistema de voz del cliente, y son prácticamente todos los que tenemos relaciones con el cliente. Pero más allá de eso es, como te dije, nosotros tenemos, justamente ayer tuvimos una reunión, que la llamamos el Comité de Calidad de Datos. Es una reunión en donde nos sentamos todas las involucradas en el control del dato. Es cultura también. Y leemos indicadores, vemos cómo se comportan las tendencias. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones, los datos de contactabilidad y efectividad caen y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es algo que lo hacemos con frecuencia. Ahora menos frecuente que antes. Antes lo hacíamos semanalmente. Hoy ya lo manejamos con un poco más de tiempo, cada 15 días, a veces 3 semanas. Pero es un dato en donde entran las personas y damos seguimiento a la calidad de datos, y cuando vemos que hay oportunidades de mejora, anotamos en el acta que tal persona se va a encargar de hacer tal ajuste para que el dato suba y me entregue calidad de datos. Por eso se llama el Comité de Calidad de Datos. Y tenemos un correo de calidad de datos en donde las personas que de su lado que usan los datos y se dan cuenta que no tienen calidad en el dato, te escriben a la persona que genera el dato y te devuelven, ¿no? Y eso tiene impacto, y cuando no hay respuesta se va escalando, ¿no? Tiene un impacto positivo, definitivamente. Yo creo que ese trabajo en conjunto, cuando te sientes parte del equipo, nosotros nos sentimos parte de la Corporación Maresa, creo que aporta mucho a eso, a lograr ese objetivo común que tenemos. Así que quiero agradecerte por toda esa apertura que nos has dado, por compartirnos todos estos casos de éxito. Y quisiera más bien que un poco nos des un mensaje final. ¿Qué recomendarías a los líderes de experiencia? Los puntos claves diría yo que son generar cultura, generar métricas claras e imparciales, y sobre todo poder entenderle al cliente desde el origen. Bueno, Robert, te agradezco mucho. Les agradecemos a todos también por acompañarnos en este capítulo, y creo que el caso de éxito que queremos compartirles en esta vez es cómo hemos logrado pasar de 40-50% de contactabilidad ahora a un 92%. También tener un tema de gobernanza de datos, tener un comité de calidad de datos y un responsable hoy por ese indicador de la experiencia del cliente. Muchas gracias por acompañarnos, y nosotros somos Plugdem, fabricamos experiencias.